sido un día clave para el gobierno. Por un lado, la protesta en la calle contenida con un fuerte operativo de seguridad y por el otro, el avance para acordar con el Fondo Monetario. Estamos en contacto con Gustavo Marangoni, analista político. Buenas noches, Gustavo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cuál es el saldo que deja este día, este miércoles al que se le temía tanto, a la luz de lo que ocurrió el miércoles pasado, por supuesto? Políticamente el gobierno obtuvo lo que quería, es decir, que el DNU que lo habilita para negociar con el Fondo Monetario Internacional tenga vigencia. También ha postergado hasta principios de abril el tratamiento de los dos pliegos de los integrantes de la Corte Suprema, uno Mansilla, que ya ocupa su lugar, y el otro Ariel Lijo. La idea era postergarlo porque sabe que en el Senado la cancha está inclinada en su contra. Habrá que ver lo que sucede en esos primeros días de abril. Y también ha sucedido que se ha formado un nuevo bloque dentro del interbloque de Unión por la Patria dentro del Senado. Así que la jornada, desde el punto de vista estrictamente político, podría decir que fue beneficiosa para el gobierno. Respecto del tema más importante, habrá que ver cómo lo leen los mercados mañana, y no solo mañana, sino los días subsiguientes, porque lo que se ha logrado con el DNU es, en última instancia, una carta blanca para negociar un acuerdo del que todavía no se sabe el monto, no se saben las condiciones y no se sabe los cambios que supone sobre la política cambiaria que venía aplicando el gobierno. Por la entrevista que dio ayer el ministro de Economía a un colega tuyo, bueno, abrió una incertidumbre que alimentó ya alguna inquietud que los mercados registraban desde la semana pasada y que hemos visto en los movimientos, no solo de los tipos de cambio alternativos, sino también de las ventas del Banco Central, que en 5 días superaron más de 1.000 millones. Entonces, el acuerdo con el fondo todavía está a un mes de distancia. Esta medida es una victoria política, pero entre el hoy y el mes de distancia seguramente sucederán muchas cosas y habrá que ver en última instancia si lo que algunos sospechan que es cierto desarme del carry trade, es decir, del juego de tasas de interés en pesos y su relación con la devaluación mensual del 1%, llegó a su fin o continuará de aquí en adelante. Llama la atención lo que comentabas de postergar para abril, es decir, más cerca de las elecciones, la insistencia sobre todo con Lijo. Bueno, el gobierno ha jugado fuerte respecto de las dos designaciones y en realidad viene bien el comentario para linkearlo con lo sucedido hoy en la Cámara de Diputados. El presidente mandó un DNU. Esto es algo bastante particular porque en realidad, por supuesto que el Congreso tiene que estar debidamente informado, pero que explícitamente en los considerandos se diga que se dicta un DNU por la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el Senado, puede abrir una jurisprudencia respecto a otros temas en los cuales también se opte por esta medida. Si hacemos una mini historia, recordaremos que en 1994 la constituyente de ese momento incorporó y legisló a los decretos de necesidad de urgencia para limitarlos, pero en realidad de allí en adelante lo que sucedió es casi una rienda suelta y una ley del año 2006 estableció una peculiaridad que potenció a esta herramienta. Dijo que para perder vigencia debía tener el voto en contra de las dos cámaras. Bueno, claro, en ese momento lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner y lo aplicó en una dirección. Ahora este gobierno lo aplica en otra. Siempre unos y otros escudados en la emergencia y en los instrumentos que en la emergencia se requiere para salir adelante. La pregunta es si la Argentina es un país en emergencia permanente precisamente por acudir a este tipo de herramientas para legislar y para no solo negociar con el Fondo Monetario Internacional, sino también para designar integrantes de la Corte Suprema, lo que se presenta como algo más vidrioso u opaco desde el punto de vista del derecho constitucional. Y con respecto al DNU aprobado, o el acuerdo aprobado, no es el acuerdo, es el DNU aprobado hoy en diputados, es el artículo 75 de la Constitución, el que dice que tiene
tiene que emanar o salir del Congreso, no a través de un DNU. Por eso el reclamo de la mayoría de quienes se opusieron es, bueno, hubiera enviado un proyecto de ley. A eso hay que agregarle que la denominada Ley Guzmán establecía que cualquier negociación que incremente el endeudamiento tiene que pasar necesariamente por el Congreso. El gobierno, el oficialismo, ahí creó una suerte de subterfugio diciendo que en realidad como se cancelan las letras intransferibles, que el Tesoro, es decir, el Gobierno Nacional, había colocado oportunamente en el Banco Central, no se trataría de nuevo endeudamiento. Pero en realidad, aunque todavía no tengamos el detalle, sí lo es porque estamos cambiando deuda intrasector público con un acreedor externo que tiene otras condiciones y además el propio ministro de Economía decía ayer que no tenía los montos exactos, pero que sí especulaba con no solo renovar los vencimientos, lo cual sería el denominado rollover, es decir, no sería deuda nueva, sino obtener dinero fresco, que es finalmente la urgencia que tiene el gobierno si vemos el decurso de las reservas en los últimos meses. El Banco Central compra dólares, pero con la misma intensidad vende. Y como además el ministro dejó abierta justamente la puerta de un cambio en la política monetaria, esto genera incertidumbre porque ese cambio es leído como una exigencia o como una condición de devaluación por parte del organismo internacional, y si eso fuese así, entonces lo que se quiere saber es en qué medida, en cuánto. Por eso señalo que esta victoria política de hoy, a la que no hay que restarle ningún mérito, dependerá en su continuidad de cómo sea leída e interpretada por los mercados y por las novedades. Lo que también queda claro es que la principal fuerza de oposición tiene muchas dificultades para generarle problemas al gobierno, para generar una estrategia de bloqueo al gobierno, porque salvo en la oportunidad vinculada al tema universitario, no pudo bloquear ni esta ni otras iniciativas a un gobierno que realmente tiene aliados, pero tiene muy pocos diputados y senadores. Gustavo, compartimos las palabras de Miguel Pichetto antes de la votación. Creo que tengo una visión crítica respecto al instrumento, al DNU. Creo que se podría haber enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y al Senado. Creo que faltan explicaciones. Creo que el ministro Caputo, en lugar de estar dando vueltas por canales de televisión o yendo a reuniones del Círculo Rojo, debería haber venido acá. Fundamentalmente tienen un gran desprecio por el Congreso, pero creo que hay que pensar fundamentalmente en la Argentina y yo tengo una mirada de apoyo crítico, voy a votar positivamente. Apoyo crítico, ¿cómo lo interpretás, Gustavo? Bueno, esa posición que explicaba Pichetto es la misma argumentación que también ha dado la coalición cívica, algunos diputados radicales y algunos diputados del PRO, como una suerte de ampararse en un mal menor para evitar un mal mayor. Entonces, vuelvo, si se quiere, al fragmento anterior de nuestra conversación. ¿Evitará este decreto de necesidad y urgencia, ahora homologado por la Cámara de Diputados, el mal mayor que sería una devaluación, un salto discreto del tipo de cambio que perjudique los ingresos de los argentinos, o fortalecerá la estrategia del gobierno respecto a su política desinflacionaria? Bueno, esa respuesta no la podemos tener hoy y en última instancia en la política, como también suele suceder en el deporte, son los resultados los que mandan. Pero hoy la jornada le pertenece al oficialismo y seguramente, igual ya lo han hecho saber por las redes, el propio presidente ha reposteado mensajes optimistas y felicitaciones para los 129 diputados que lo acompañaron. Veremos qué es lo que va sucediendo en las próximas semanas e insisto en la reacción de los agentes financieros, porque cuando decimos los mercados a veces el eufemismo da la impresión de que en los mercados también hay una suerte de democracia en la que todos somos iguales, pero estamos hablando de los grandes tenedores de activos, de títulos del Estado, de los famosos BOPREAL o de otros activos financieros
que los tienen a lo mejor en calidad de 500, 600, 700 millones de dólares. Algunos de ellos los desarmaron en los días pasados. Entonces habrá que ver si esto altera la conducta, refuerza la confianza o siguen en el wait and see para ver qué es lo que finalmente decida el Fondo Monetario en algo que parecía cerrado el acuerdo unas semanas atrás, pero evidentemente tiene sus dificultades y tiene sus posiciones porque la Argentina está muy expuesta al organismo internacional y ya ha tenido bastantes idas y vueltas con nuestro país, que recordemos tiene más del 30% de las acreencias del fondo a nivel global. Gustavo, tenemos un invitado, es Mariano de Rosa, que es economista, y me gustaría conversar con Mariano, darte la bienvenida y luego volver con Gustavo Marangoni, con vos, si te parece. Mariano, no se aprobó el acuerdo, pero sí se aprobó el DNU. Sí. ¿Cuál es tu lectura económica de esto? Bien, hay una lectura local y una lectura global. La global es que el mundo está bastante convulsionado. Los activos en Nueva York vienen con pérdidas ya importantes desde principios de año. Las materias primas están cobrando más fuerza que antes, en el caso del oro y el gas principalmente. Y en el mercado local, como recién decía Gustavo, el mercado viene dándole un espaldarazo al gobierno, pero cuando se pide aire por un mes, mes y medio, 45 días, y la Argentina necesita un plan concreto de acá a una buena cantidad de tiempo. Un gobierno que ha optado por el crawling peg, y el crawling peg lo único que está haciendo es no acumular reservas, es alinear la expectativa de inflación con la expectativa de devaluación de la moneda, pero el Banco Central sigue siendo un banco que no tiene fuerza. Es decir, ¿el Banco Central sigue pisando el dólar? El Banco Central está en un trilema. Si mantiene el tipo de cambio, deja libre movilidad de capitales o tiene una política monetaria autónoma. Pero hoy solamente está optando por tener un tipo de cambio que decida el Banco Central. Estás hablando del oficial. Del oficial, obviamente. Que a ver, estaba ahí palmo a palmo con el MEP y con el Blue, y ahora se despegó el Blue y el MEP también. Se despegó, no es la brecha que teníamos hace un año y medio atrás, es una brecha mucho menor. Estamos acostumbrados a tener brechas hasta del 200% de los argentinos y tener brechas del 50% cómoda. ¿Qué pasa? Argentina necesita recibir inversiones y todavía no vinieron esas inversiones. Hace un año y medio que tenemos el gobierno de Javier Milei y todavía el gobierno no logró consolidar un fuerte ingreso de capitales, una balanza de pagos superavitaria que permita acumular reservas. El rol principal que tiene que tener el Banco Central es la acumulación de reservas, porque el ajuste fiscal, tener un poder ejecutivo que está acumulando stocks con ¿cómo se llama? Fue la palabra, pero cuando acumula este shock fiscal, que tiene saldo positivo, el superávit fiscal, sí. No es suficiente. Se necesita un Banco Central que esté coordinado y que esté acumulando reservas. Porque si vos vas a pedir 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, ¿cuántos días son de libre mercado? A ver, la pregunta de la calle, de los 20.000 millones, o lo que sea, ¿cuánto me va a costar a mí en 2029? Porque no se sabe, ni los intereses... Los intereses... Ni se sabe el monto tampoco. Y no olvidemos que los acuerdos con el Fondo Monetario, en las últimas oportunidades, a la Argentina, si nos basamos en lo empírico, en lo que ha pasado, a la Argentina después no le fue bien. 2017, el año 2001, y si nos vamos más atrás, también hay, creo que arriba de 50 acuerdos. Sí, o sea, y más de 11 defaults. Y más de 11 defaults. Esta es otra característica de Argentina. Vuelvo con Gustavo Marangoni, si me permitís. Gustavo, estamos analizando esto en términos económicos. También hiciste
diste tus impresiones económicas, pero en tiempo electoral, en plan electoral, ¿cómo puede impactar esto que ha ocurrido hoy? Y Mariano decía, hablaba de largo plazo, y yo siempre digo, para mí el largo plazo en Argentina es el fin de semana que viene, porque fíjate que se ha precipitado la campaña en la ciudad, por ejemplo. El gobierno tiene un propósito explícito que no lo voy a descubrir yo ahora, no voy a inventar el budín de pan. El gobierno quiere llegar a octubre con la inflación en el nivel más bajo posible y ha apostado a un dólar barato para poder hacerlo. Y para ello ha sacrificado reservas. Es decir, compra reservas e interviene en los distintos tipos de cambio alternativos, porque además ha procurado mantener una brecha no mayor del 15%. Cuando algunos economistas sostienen que a lo mejor con una del 30 podría funcionar mejor, porque inclusive le estaría dando algún elemento adicional a los exportadores para tener un ingreso extra por el 20% que liquidan en el famoso blend. Hace muchos años un candidato, era en ese momento candidato, luego fue presidente de los Estados Unidos, me refiero a Bill Clinton, se hizo famoso por enrostrarle al entonces presidente republicano una frase sugerida por un asesor de campaña, James Carville, que decía: es la economía estúpido. Uno podría decir acá, son los dólares estúpido. Son los dólares que el Banco Central no tiene y no acumula, los que de alguna manera aceleran los tiempos de querer llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que, por supuesto, el fondo viene desde el año 2018, donde se había comprometido primero a prestar 40.000, luego 57.000, se desembolsaron 44.000, de los cuales Argentina pagó 3.000 en intereses y todavía adeuda 41. Así que del acuerdo hay algo que está claro. Primero es patear, rolovear, diría la profesión económica, todos los vencimientos del mandato de Milei para más adelante. Allí no hay duda. La pregunta es, bueno, pero de la fresca, de la viva, de la pelusa que va al bolsillo o que va al Banco Central mediante esa justificación de decir, bueno, nos devuelven las letras intransferibles al Tesoro y nosotros le damos la plata. Primero, ¿de cuánto se trata? Que es la pregunta. Y lo otro, ¿en qué condiciones se puede usar? Porque ¿para qué querría el Banco Central fortalecer sus reservas? ¿Para no usarlas? Y si las usa, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué condicionamiento le pone? Yo supongo, en parte por los trascendidos, que algo que el fondo le debe decir en un lenguaje más estilizado, con esa diplomacia que suelen utilizar los técnicos y los directores del organismo internacional, que yo para mantener el dólar oficial de 1 luca y pico no te puedo dar los dólares, porque eso es habilitar una puerta giratoria donde muchos van a hacer negocios que ya hicieron antes, inclusive con los mismos protagonistas. Así que te tengo que poner algún requisito. Por ejemplo, según ha trascendido, o la posibilidad de establecer bandas cambiarias o algún tipo de dualidad en el mercado de cambio entre el comercial y el financiero, no lo sé. Especulamos porque el propio ministro de Economía en la entrevista de ayer dijo que no lo sabía. Puede ser que lo sepa y no lo diga, pero en ese caso no podría dudar, porque si fuese una buena noticia, abriría un poco la información para que los mercados relajen. Evidentemente eso es algo que aún se está negociando y que marca un elemento que tenemos que tener siempre presente en la Argentina. Cada presidente que asume es lo más previsible del mundo. Heredé la más pesada herencia de la historia argentina. Y al poco tiempo dice, pero ya estamos saliendo porque estamos haciendo lo correcto. Entonces, yo creo que el gobierno ha alimentado expectativas de que todo se había puesto muy bien, muy rápidamente. Y, por ejemplo, decir que como la base monetaria no se había ampliado, no nos tenemos que preocupar por el dólar, porque no hay pesos para comprar dólares. Pero si no hay pesos para comprar dólares, entonces ¿por qué la urgencia de reforzar las reservas del Banco Central? Yo entiendo que en la función pública uno tiene distintas versiones de lo que se llama la verdad.
y va redeterminando los parámetros de las promesas que hizo en la campaña. Pero los mercados no son tan ingenuos como para no saber leer las dificultades con las que cuenta cada administración. Moraleja, el gobierno está gobernando con tarjeta de crédito como tantos gobiernos. Ahora, ¿cómo puede impactar esto en términos políticos en las alianzas que se puedan tejer de cara a las elecciones? Mira, probablemente sea un tema más para un psicólogo que para un politólogo, porque uno escuchó poco tiempo atrás al presidente de la Nación y al expresidente Mauricio Macri decir: si hacemos un acuerdo será en todo el país, y si no, en ningún lado. Pero ayer veíamos referentes del PRO sentados en una mesa con los hermanos Milei y el armador de la provincia de Buenos Aires, dando a entender que el acuerdo podría darse en provincia. Ahora uno mira la ciudad de Buenos Aires y parece estar muy lejano el acuerdo. Y por otra parte hay otros dirigentes radicales y dirigentes que ustedes han pasado recién, que, bueno, se dicen oficialistas, opositores dialoguistas, pero votan generalmente en el sentido del gobierno. Y para alguno que dude, también del lado de Unión por la Patria se necesitan probablemente psicólogos para interpretar algunas de las diferencias o de las internas que tienen en la provincia de Buenos Aires o por estas horas en la ciudad de Buenos Aires, donde pareciera que no habría la posibilidad de que uno de los candidatos, Juan Manuel Abal Medina, vaya junto con Santoro. Entonces, las elecciones, como cualquier elección en la vida, pero las elecciones políticas involucran a toda una comunidad, son oportunidades para reorganizar, para agregar lo que está disperso. ¿Será la elección de este año una instancia que permita lograr eso, que permita ir rearmando lo que se rompió con las elecciones del 2023? Entre el 2015 y el 2023 tuvimos lo que los politólogos, que le ponemos nombres raros a las cosas porque parece que tenemos que demostrar que tenemos la patente de corso para algo, llamábamos bicoalicionalismo, es decir, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, y esa competencia y alternancia en el poder. Eso se rompió con la victoria de Javier Milei. Y cuando uno mira hoy los mapas del Senado y de la Cámara de Diputados, ve un abanico multicolor de bloques, interbloques, subbloques, reitero, ¿no? En Unión por la Patria se armó el tercer bloque que forma parte del interbloque, y uno plantea que eso se hace para negociar en un grupo más chiquito mejores condiciones para las provincias de los gobernadores que lo impulsaron. Y en la Cámara de Diputados sucede exactamente lo mismo. Entonces, habrá que ver si esa bicultura que tiene nuestro país, que esa sí es más firme que los sellos partidarios, acá hay un 50% que ve con buenos ojos la dirección que quiere Milei. Y hay un 50% que para nada apoyaría este modelo. La pregunta es, ¿eso se va a traducir en estructuras firmes o no? El oficialismo tendría aparentemente una ventaja, el liderazgo de Javier Milei. La oposición tiene algunas dificultades porque cuenta con el liderazgo más gastado de Cristina de Kirchner, evidenciado por la actitud de Axel Kicillof, y la independencia de juego y de criterio de los gobernadores del interior, que no quieren someterse al dictado de Mateu, me refiero a la calle donde está la sede del Partido Justicialista, y atienden cada cual su juego. Nadie podría decir que el gobernador de Córdoba es vertical a la presidencia del PJ de Cristina Fernández, ni tampoco el gobernador de Tucumán, el de Catamarca. Y después los muchos partidos provinciales que seguramente llevarán sus propios candidatos al Congreso Nacional y que habrá que ver si uno los anota como oficialistas, opositores o en una suerte de limbo que les permita acomodarse post-octubre donde más les convenga. Iremos a terapia, Gustavo. Muchísimas gracias. Siempre necesario. Sí, claro que sí. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Mariano, retomamos. Bueno, a terapia va la política. ¿Y la economía? Sigue en terapia intensiva. Sigue en terapia intensiva. Sigue en terapia intensiva. El bolsillo está en terapia intensiva. Sí, seguro. No, yo estaba mirando el otro día cómo el café, algo que los porteños hacen muy a menudo, ir a tomar un café, se ha vuelto carísimo a la ciudad de Buenos Aires.
está acercando a los $3.50, precios prácticamente europeos. Y te quedás corto, ¿eh? Y me quedo corto, ¿no? Hay lugares Están donde... las cafeterías de especialidad y la cafetería de barrio. Pero en sí, la economía argentina se está extranjerizando también en el nivel de vida. Los argentinos cada vez nos vemos más presos en la posibilidad de ir a hacer algún tipo de actividad que antes hacíamos. Esto se ve en la ciudad de Buenos Aires, es un claro ejemplo, la extranjerización de los barrios. Tiene que ver con el ingreso también. Tiene que ver con el nivel de ingreso. Los niveles de ingresos, los salarios van muy por detrás de cómo están subiendo los precios de los bienes y los servicios en dólares. Porque algunos están jactando de que la economía está teniendo una deflación en dólares, pero es malo eso, no es bueno. Hay comparaciones que son realmente aterradoras. La ropa, por ejemplo, 310% más cara que en Europa. Y estamos hablando de una respuesta que da el gobierno y es, bueno, abro la importación para competir. Pero resulta que cuando ves el desagregado del precio de la ropa, la mayor cantidad son impuestos. Son impuestos. En lugar de atacar los impuestos o reducir los impuestos, bueno, no, te traigo de afuera para que compita con la industria local. En la última charla que tuvimos con vos y con Silvina, yo hablaba de que no está trazado el tipo de cambio. Saquemos los impuestos. Sacando los impuestos, el problema del tipo de cambio desaparece. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 50% de la ropa son impuestos, yo me compro un par de medias y la mitad es del Estado, ¿por qué? Claro. Si estamos con un objetivo en Argentina de bajar impuestos, de reducir la carga tributaria sobre el empresariado, porque si yo voy a abrir las importaciones, voy a embromar al Banco Central, pero también voy a embromar al empleo privado argentino, que es el que más necesitamos que crezca. Y la mayoría de las empresas que van a verse desfavorecidas por una apertura de importaciones son las pequeñas y medianas empresas que son el motor de generación de empleo privado. Por cierto, medimos la inflación, medimos el riesgo país, dólar cotidianamente, ¿y el desempleo? El desempleo sigue siendo para mí está mal medido en la Argentina, como la pobreza y la indigencia, ¿no? Hay factores bastante inocuos y atrasados para medirla. Yo creo que decir que una persona estuvo empleada 4 o 5 días en un mes para que no sea desempleado es faltar a la verdad. Argentina necesita un verdadero plan integral de empleo. Hasta ahora estamos viendo una parte del rebote de la economía. Yo creo que la economía va a crecer, pero ojo, falta la política monetaria. El gobierno se está olvidando. El gobierno está haciendo una política neoclásica, Jorge. ¿Cómo es porque él no es neoclásico, pero es política neoclásica. Está bajando el gasto público, esto hace bajar la tasa de interés, y ahora viene el segundo proceso, que es atar la base monetaria, comprimir la base monetaria en lo máximo posible. Pero no se puede hacer esto porque el Banco Central no tiene política monetaria autónoma. Está atado a lo que está pasando con el dólar. Y tiene que ir a buscar, sí o sí, un préstamo de 20.000 millones de dólares para poder tener ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo va a tener aire si las ventas son de 400, 300 millones de dólares por día en promedio del Banco Central? Pero además ese préstamo está condicionado justamente a Banco Central y Tesoro. Ah, sí, ese préstamo, ¿no? El otro día escuchamos a un gobernador que quería que ayude a Bahía Blanca con el parte del préstamo. El préstamo del Fondo Monetario es para estabilizar las cuestiones financieras de un país. No se pide plata prestada para infraestructura. Muchas veces se ha usado plata del BID, plata de... Totalmente, el BID sí. Y demás para otras cosas, inclusive para campañas políticas. Exacto, bueno, tanto se ha hecho en Argentina que no nos podemos asustar todavía. ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos que se empiecen a bajar impuestos urgentemente, sin desfinanciar al fisco, porque si no, esto no pega, no va a subir la economía. Está creciendo la economía, pero crece en sectores concentrados. ¿En cuántas manos? Y crece en el sector financiero, los agroexportadores, y dependiendo también de que el mundo no se siga complicando. El mundo está complicado, sigue complejo. Donde Estados Unidos haga un shock contractivo de la oferta de dólares,
Argentina queda en pampa y vía. Así es. Mariano de Rosa, economista, un placer. Muchísimas No, gracias a gracias. vos.